la semana pasada y la semana antepasada en la actividad de damas, estuvimos hablando de lo que son las emociones. La semana pasada, el tema que traje para compartir con ustedes era conociendo el alma para mi sanidad, pero hablamos sobre la voluntad. La idea de hacerlo de esta manera es para que nosotros podamos refrescar, porque yo sé que ese conocimiento muchos de nosotros ya lo tenemos, que nosotros podamos refrescar que nuestra alma necesita ser sanada para que podamos manifestar esa sanidad física que tanto estamos nosotros anhelando. Amén. Entonces, recordemos que somos seres tripartitos, que estamos divididos o que estamos compuestos por un cuerpo, un espíritu y un alma, y que esa alma a su vez tiene como que muchos cuarticos, como que muchas puerticas, ¿sí?, que la conforman. La semana pasada, como decía, hablábamos de la voluntad, con la actividad de damas hablábamos de las emociones, y hoy traje para ustedes, conociendo el alma para mi sanidad, la mente. Y yo me señalo la cabeza, aunque realmente en la palabra nosotros pudiéramos, a través de la palabra nosotros pudiéramos suponer que la mente realmente no está en el cerebro, sino que está en el corazón. Y hay ahí una línea muy delgada en la relación que existe entre la mente y el corazón. De hecho, el Señor dice que Él escudriña nuestros pensamientos, o sea, nuestra mente y nuestro corazón. Es por eso que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, tanto de nuestro corazón como de nuestra mente. Entonces, esa mente que está asociada o que forma parte del alma, tiene como funciones, entre muchas, pero tiene como funciones todo lo que tiene que ver con el intelecto, con nuestro aprendizaje, con cómo y cuánto aprendemos, con cuánto retenemos también, con esa capacidad que nosotros tenemos de aprender, de recordar y de pensar. Y voy a ir desglosando cada una de estas aristas de la mente para que nosotros podamos entender cuán profundo es esa sanidad que nosotros estamos esperando. Porque no es nada más decir, Señor, me duele la pierna, sáname de este dolor. Señor, me duele la cabeza, sáname de este dolor de cabeza. Es que nosotros podamos saber exactamente qué le vamos nosotros a pedir al Señor que trabaje en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos realmente que sea sanado? Entonces, fíjense, aprender es adquirir conocimiento. Nosotros aprendemos de diferentes maneras. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de aprender. De hecho, hay teorías para la ciencia que nos habla de unas inteligencias múltiples en donde cada uno de nosotros aprende de una manera diferente. Podemos nosotros aprender a través del estudio, ¿sí? Podemos nosotros aprender también a través de las experiencias. Pero eso que nosotros aprendemos, ¿qué logramos nosotros aprendiendo? Nosotros aprendiendo adquirimos conocimiento. Y para el Señor nosotros debemos adquirir conocimiento de su palabra, porque no hay forma de que nosotros cambiemos nuestra pasada vida o nuestra forma de vida anterior si nosotros no hemos aprendido lo que dice aquí. Entonces aprendemos la palabra de Dios estudiándola y aprendemos de la palabra de Dios también con las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas. Hay dichos por ahí que dicen, bueno, que nadie aprende por cabeza ajena, pero resulta que la palabra de Dios está hecha, está estructurada de forma que nosotros sí podamos aprender de cabeza ajena. Porque todas las historias que aquí están narradas, que aquí están descritas, son para que no volvamos a cometer los errores que otros ya cometieron. Entonces eso sería una forma de aprender. Si yo leo la palabra del Señor y sé que hay errores que pueden hacer que yo peque, entonces ¿qué debo hacer yo? ¿Los voy a cometer iguales? Los voy a evitar, porque aprendí de lo que ya vivieron otros. Dice Juan 6:45, escrito está en los profetas y serán enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Qué necesitamos nosotros entonces para ir a Él? Aprender y ser enseñados por Dios. ¿Y de qué manera Dios nos enseña? Dios nos enseña a través precisamente de su palabra. Pero el aprendizaje que nosotros recibimos
tenemos que cuidarlo, nosotros tenemos que estar seguros de que lo que nosotros estamos aprendiendo es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Que la palabra que nosotros estamos recibiendo realmente sea lo que está escrito. Entonces tenemos que estudiar, definitivamente. Porque si no, nosotros vamos a ser fácilmente confundidos con otros mensajes que no son los que están escritos en la palabra. Dice Filipenses 4:9, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, eso hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Eso no lo estoy diciendo yo, ni quiere decir que ustedes van a aprender de lo que yo diga o de lo que yo esté enseñando. Eso lo que quiere decir es que Pablo le está dando un consejo a la iglesia de Filipos, en donde les dice que lo que vieron hacer a él, pues eso hagan. Que lo que han aprendido de él, eso practiquen. Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que aprendemos, con lo que nosotros depositamos, puedo decirlo así, en nuestra cabecita, en nuestra mente, para después poder aplicar. Vamos a leer 2 de Timoteo 3. Esta la vamos a leer completa. A ver. 2 de Timoteo 3, desde el 1. Y quiero leer esto para que nosotros veamos por qué es importante que lo que nosotros lo aprendamos bien. Dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo están los tiempos que estamos viviendo nosotros ahorita? Candentes. Pero ya estamos advertidos de eso. O sea, ya nosotros sabemos que eso es así. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos. O sea, dice muchas cosas feas, ¿no? Pero que eso lo veremos. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es un consejo claro. Evítalos. Porque todas esas personas, o mejor dicho, las personas que tengan esas características fuertecitas, no nos van a enseñar nada bueno. Nos van a enseñar la cosa supremamente torcida. Y entonces dice, en el 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. No solamente a las mujercillas, también a los hombrecillos. No es solamente para nosotras, nos lleva a toditos. Entonces dice en el 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si nos están enseñando algo que no está apegado a la palabra, por supuesto que vamos a estar aprendiendo mentiras. Y nos dejamos confundir y nos dejamos, sí, porque no estamos prestando atención o porque no tenemos nosotros la astucia, la capacidad de verificar qué es lo que nos están enseñando a la luz de la palabra, qué es lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, estas nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres se resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es decir, cuando nosotros aprendemos y aprendemos mal, somos insensatos. Nos convertimos en insensatos. Pero tú, dígale al que está a su lado, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Todo eso lo hemos vivido cada uno de nosotros. Y si no lo hemos vivido, lo vamos a vivir. Porque así está escrito. Muchos de nosotros pasaremos por cada una de esas cosas. Y de todas, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y de todas me ha librado el Señor.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Las falsas doctrinas, los mensajes equivocados, alejados de la palabra, son engaños. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Usted ha recibido la palabra del Señor. Usted ha estudiado la palabra del Señor. Usted ha llenado su mente con la palabra del Señor. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Se lo estoy enseñando yo? No. ¿Se lo está enseñando Jos? No. Y ni siquiera cuando el pastor Norbert se para aquí, es él el que está hablando, sino es el Espíritu Santo de Dios. Y todo es a la luz de la palabra. Entonces, eso, y sigue diciéndonos la palabra del Señor allí mismo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muchos han tenido la dicha, la fortuna de nacer en el Evangelio y haber recibido desde que estaban muy chiquitos la palabra del Señor. Y eso ya queda sembrado en cada uno de ellos. Otros no, pero los que hemos llegado a los caminos del Señor ya adultos, también estamos en capacidad de aprender. Antes se decía, o mejor dicho, para la ciencia hubo un tiempo en el que se decía que el cerebro, es más, hablábamos de la plasticidad cerebral, y esa plasticidad cerebral era que nos daba un tiempo, un periodo, para que ese cerebro aprendiera lo que tenía que aprender. Hoy por hoy sabemos que nosotros estamos aprendiendo hasta el fin de nuestros días, que todo el tiempo tenemos la posibilidad, la capacidad de aprender. Que no vamos a aprender a caminar cada vez, pero hay aprendizajes que tenemos que ir llenando. Hay cosas que tenemos que seguir viviendo para poder seguir aprendiendo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces, somos, cada uno de nosotros, somos individuos que debemos ser enseñados, que debemos aprender, pero que tenemos que aprender bien, que tenemos que llenar nuestra mente, nuestros disques, no, ya no se usan disques, pero nuestro cerebro tiene que ser enseñado y debemos aprender lo correcto. Ahora fíjense, otra capacidad de la mente es la de recordar. Y en el recuerdo encontramos también muchas aristas, muchas cositas, muchos detalles que pueden llevarnos a enfermedades. Recordar es llenar la mente o mantener en nuestra mente cosas que ya pasaron, cosas que ya sucedieron. Los recuerdos están almacenados en nuestra mente, pero esos recuerdos pueden sernos útiles o puede que no sean útiles para nada. Entonces, ¿eso de qué depende? O sea, ¿de qué depende que un recuerdo que yo tenga me sea útil o no me sea útil? Pues, cuando yo puedo examinar cómo me siento yo ante ese recuerdo, entonces yo sabré si me hace bien o si me hace mal. Nosotros no estamos aquí, y eso es mentira, que nosotros digamos, olvídense, no piensen. No, nosotros somos seres humanos que siempre vamos a tener algún recuerdo de algo. Hay recuerdos o hay situaciones que nos marcan, que nos sellan, que nos hieren, y entonces eso queda ahí almacenado. Que definitivamente cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor al Señor como nuestro único Señor y Salvador, entendemos que todas esas cosas viejas ya pasaron, no quiere decir que no las vayamos a recordar, pero ¿cómo las recordamos? Allí es donde está el detalle. Cualquier cosa que nos haya lastimado, que nos haya herido, que nos haya hecho sufrir,
que son emociones que ya las hemos visto y que son emociones válidas, porque las emociones también fueron creadas por el Señor, puede generar en nosotros mucha tristeza, que si no la sabemos manejar, que si nosotros no sabemos decir, que si no podemos nosotros decirle, bueno, esa tristeza ya quedó atrás, ya yo tengo que seguir adelante, ya el Señor ha renovado todas mis fuerzas, ya yo en el Señor tengo gozo, entonces yo para qué voy a seguir llorando por algo que me pasó antes. Pero si yo no lo logro, entonces se generan depresiones que nos hacen ir completamente en sentido contrario al plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dios no nos quiere a nosotros tristes, Dios no nos quiere a nosotros en depresión. Entonces, nosotros somos los que tenemos que trabajar en esos recuerdos y ver qué es lo que yo tengo que recordar bien y qué recuerdos me hacen mal para trabajar en ellos, para sanar esas heridas, para superarlo, como ustedes lo quieran llamar. Pero hay experiencias que pueden ser ajenas a nosotros que nosotros también tenemos que recordar. Y era lo que decía antes también en la palabra, con respecto a la palabra. Aquí están escritas experiencias de otras personas, cosas que vivieron otras personas, pero necesitamos recordarlas. No hay forma de que yo las recuerde si no las he estudiado. No hay forma de que el Señor traiga a mi mente recuerdos para poder aplicar su palabra si yo no las he estudiado. Entonces, es importante que nosotros sepamos que recordar nos puede ayudar. O sea, recordar no es malo. Porque si no, ¿cómo? Algo que yo aprendí ayer, yo necesito recordarlo hoy para poderlo aplicar. Porque si no viviríamos, no sé, como la pececita Dory de Nemo, olvidando todo de inmediato. Es más, si uno se pone a analizar esto, ¿qué podría ser entonces el Alzheimer? ¿Sí? En el adulto mayor. Porque las personas, adultos mayores que sufren de Alzheimer, mejor dicho, se quedan en los recuerdos del pasado. No son capaces de recordar lo recientemente vivido, sino que se quedan atrás, se quedan en el pasado. Entonces se quedaron en una cantidad de recuerdos que en ese momento de su vida ya no nos sirven, pero esas personas se quedaron allí. Y la ciencia sigue estudiando qué es lo que está pasando en las personas y en los cerebros de las personas que tienen Alzheimer. Dice Apocalipsis 2:5, y este es un mensaje específico que recibe la iglesia de Éfeso, que había olvidado su primer amor. Y dice este versículo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos nosotros recordar? ¿Necesitamos o no necesitamos nosotros entender en qué consisten nuestros recuerdos o cómo vamos a manejar nuestros recuerdos? Es necesario, porque cada día nosotros estamos expuestos o propensos a cometer errores, a cometer pecados. No somos, dice la palabra de Dios, que no hay ni uno solo bueno. Y todos los días, cuando nosotros nos vamos a acostar a dormir, le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos ese día, pero entonces tenemos que recordarlo. Porque yo le voy a decir al Señor: ay, sí, perdóname todo. No, asúmelo. Arrepiéntete de verdad de aquello en lo que te equivocaste, para que el Señor entonces pueda acceder a eso, o sea, saber qué fue lo que yo cometí mal, qué fue lo que yo hice mal, que me hace salir de ese estado correcto, de ese camino correcto por el que el Señor me está haciendo transitar. Ahora bien, a todas estas, la mente viene a ser el centro, el comando, la unidad central de muchas cosas, del pensamiento y de la voluntad. Están parejitas, están amarraditas, están agarraditas de la mano, porque lo que yo pienso es lo que yo posteriormente voy a hacer. Y dice la palabra de Dios que de lo que hay en mi corazón habla la boca.
Y los pensamientos que yo tengo son los que van a ser, van a definir mi personalidad, mi carácter, mi forma de dirigirme, son mis pensamientos. Vamos a leer Romanos 12:2. Dice Romanos 12:2. Vamos a leerlo todos. No, vamos a leerlo todos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendimiento, mente. Mente que necesita ser renovada. ¿Y qué quiere decir renovado? Renovado quiere decir cambiado. Nosotros necesitamos cambiar lo que hay en nuestra mente. Hablábamos de los recuerdos, hablábamos de los aprendizajes, entonces nosotros tenemos que cambiar lo que hemos aprendido y cambiar de qué forma estamos nosotros recordando o cómo nosotros vivimos lo que nosotros recordamos. No es posible que nosotros nos consideremos nuevas criaturas si no cambia nuestra forma de pensar, si no cambia esa manera o esa forma que nosotros tenemos de combinar nuestras ideas en la mente. Todo esto sucede en la mente. Todo lo que estoy hablando ahorita sucede en la mente. Pero esa mente, a veces uno puede decir, esa mente macabra, esa mente maquinadora, es la que va a traernos consecuencias a nivel físico. Nosotros, si no cambiamos lo que nosotros éramos en nuestro pensamiento, difícilmente nosotros vamos a poder mostrar a Cristo en nuestros actos. Hace muchísimo tiempo había un pastor acá que colaboraba con la iglesia y aquí afuera, donde está el estacionamiento, eso no era así. Ahí había una puertica que quedaba así en un ladito. Y esa puertica, para abrirla y para cerrarla, nos daba un poquito de trabajo. Y a veces, si no teníamos cuidado, pues la puertica se nos cerraba o la puertica y sufríamos con la puertica. Yo voy saliendo con el pastor y cuando yo voy a cerrar la puerta, me he echado el pisotón en el dedo, pero de esos que uno siente que le recorre, el pisotón fue en el dedo gordo de la mano y uno se siente que llega desde el pie hasta el último pelito de la cabeza. Y yo, ay, no dije más nada. Y el pastor que estaba al lado de mí, era un poquito echador de broma él, se ha echado a reír y me hizo así en el hombro, hijita, ya sabemos que el Señor te ha transformado. Porque lo que pudo haber salido de tu boca no era un sino era tremenda palabrota. Entonces en esos momentos es que nosotros sabemos que hemos sido renovados, porque segurísimo que en mi cabeza, en mi mente vieja, yo iba a soltar una palabrota, iba a soltar una groseriota, pero el Señor hace eso en nosotros, hace eso en nuestra mente. En la mente están entonces nuestras ideas, nuestros pensamientos, y son los que hacen pues que nosotros actuemos de una o de otra forma. Fíjense, esta mañana cuando estaba, ¿dónde está? Esta mañana cuando estaba volviendo a estudiar este tema, me encontré con un pensamiento, imagínense, de Aristóteles. Y lo traigo porque me resulta bien interesante y va de acuerdo a todo lo que estamos hablando. Aristóteles dijo en el año 320 a.C. que el pensamiento condiciona la acción, es decir, lo que pensamos, hacemos. El pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento, cómo somos, cómo nos comportamos delante de los demás. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter, que es nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar.
Y el carácter marca el destino. O sea, en nuestra mente está absolutamente todo lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a vivir, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a portar, cómo no nos vamos a portar. Todo parte de nuestra mente. Y es necesario que nosotros tengamos el control de eso que nosotros estamos pensando. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, es más, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, como yo pienso, así siento, y como yo pienso, siento, actúo. Es lo mismo que dijo Aristóteles. Por eso es que cuando yo llegué a la palabra, cuando yo llegué a estudiar la palabra del Señor, cuando yo llegué a entender lo que aquí estaba escrito, eso que había en mí antes de creer en ciencia o de creer en la psicología clínica, en la psicología del mundo, ya dejó de ser. Porque es que Aristóteles no dijo nada que no estuviera escrito ya en la palabra. No sé cuándo lo leyó, no sé cómo lo leyó, no sé cómo lo supo Aristóteles. Lo cierto es que yo sé que lo que está escrito acá es mucho más antiguo que el pensamiento de Aristóteles. Y ya estaba dicho. Ya estaba dicho. Entonces, el Señor Jesús, ante una pregunta un poquito suspicaz de sus discípulos para saber cuál era entonces el mandamiento, el gran mandamiento, Jesús les respondió que el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, nuestra mente tiene obligación de amar al Señor. Si yo amo al Señor, difícilmente yo me voy a apartar de sus estatutos. Si yo amo al Señor, difícilmente, y no estoy diciendo que no sea, o que sea imposible, pero si yo amo al Señor y en mi mente yo puedo tomar control de eso que el Señor me ha enseñado, difícilmente yo me voy a salir. Y cuando me saliera, porque si Pablo dice en Romanos 7:25 que con la mente sirve a Dios, más con la carne a la ley del pecado, ¿qué quedará para nosotros? Y Pablo nos dice que lo imitemos, que seamos imitadores de Él, así como Él lo es de Cristo. Pero hasta allí, o sea, imagínense el poder que tiene la mente, que puede hacer que hombres como Pablo se equivoquen y hagan lo que no quieren hacer, que también nos lo dice la palabra. El Señor puso sus leyes en nuestro corazón y las escribió en nuestra mente. Y es necesario que todos nosotros, fíjense la gran responsabilidad, lo decía la semana pasada y lo vuelvo a decir esta, ya lo sabemos, ya recibimos el mensaje hoy y antes lo hemos recibido también, o sea, ya nosotros sabemos lo importante que es que nosotros renovemos nuestra mente. Pero hoy nos lo vamos a llevar de otra manera. Y es en el hecho de que aquí estamos un grupo de personas reunidas. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Entonces, nosotros necesitamos como cuerpo tener una sola mente. ¿Sí? ¿Me lo entienden? Porque ¿qué pasa con un cuerpo físico que tiene dos mentes? ¿Qué pasa? Para la ciencia lleva un diagnóstico de bipolaridad. Y eso no es más que una división de la mente. Si nosotros como cuerpo no tenemos una sola mente y es la mente de Cristo, nosotros vamos a ser una iglesia dividida. Una iglesia bipolar. Medio loquitos ellos.
es necesario que nosotros tengamos una sola mente y que esa mente sea la de Cristo y que nosotros podamos andar alineados de esa forma, sin divisiones, cuidando, asimismo cuidando que en nuestra mente no hayan divisiones, que nuestros pensamientos estén siempre bien alineados, porque ¿qué dice la palabra del Señor del que duda? Que es de doble ánimo. ¿Y qué pasa con el que es de doble ánimo? Dice la palabra de Dios, es mejor que sea frío, porque es como la onda. Exactamente. Gracias por ayudarme con la prédica. Me parece maravilloso. Entonces, nuestros pensamientos hacen eso. Nuestra mente genera eso. Cuando nuestros pensamientos, cuando nuestra mente está alineada con lo negativo, eso que es negativo nos va a alejar del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? No es que estemos en paz, no es que vivamos en paz. Si yo, en mi mente, ojo, y a mí me pasaba muchísimo, yo sufría de insomnio, me costaba muchísimo dormir en las noches porque mi mente era hiperactiva, digo yo. O sea, yo me podía acostar y yo sabía que tenía que dormir y tenía mucho sueño, pero yo seguía pensando en lo que había pasado en el día, o peor aún, en lo que iba a pasar al día siguiente. Y dice la palabra de Dios que por nada estéis afanosos, que cada día tiene su propio afán. Obviamente yo no lo conocía, yo no lo sabía, yo no lo entendía de esa manera. Pero en mis pensamientos, entonces, ¿qué estaban originando en mí? Ansiedad, angustia, y eso es paz, alejada completamente de lo que el Señor quería para mí. Peor aún, se me ocurrió en algún momento ir a que me hicieran una carta astral, porque yo necesitaba saber qué venía, saber qué tenía que hacer, saber qué decisión tenía que tomar. O sea, imagínense todo lo que pasa en la mente. A mí me pasó eso. Yo necesitaba saber. No conocía la palabra de Dios, obviamente. Entonces, ¿qué hacía eso? Alejarme de la paz. No podía estar tranquila. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros hoy que son ansiosos? No, ella sufre de ansiedad. ¿Pero qué es esa ansiedad? Dicen por ahí, ansiedad es exceso de pensamiento en un futuro que nosotros ni sabemos. Porque yo hoy puedo pensar que mañana yo voy a venir a la iglesia. Pero si al Señor no le place que yo venga mañana a la iglesia y me lleve esta noche. Hay una parábola en la palabra ¿dónde está? Hay una parábola que dice, que nos habla de un hombre que tenía grandes riquezas, que tenía un granero y era un productor full y producía granos y semillas y tal y qué sé yo, y el hombre en sus pensamientos estaba preocupado porque no sabía, o sea, porque tenía que ver dónde iba a guardar tanto grano y lo que iba a hacer después con tanto grano, porque tenía tanto, que ya él no sabía qué hacer con eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, ya tu alma está, ¿cómo dice? Ya, esa noche iban por él. Y él estaba preocupado por lo que iba a hacer mañana. Entonces, si nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios, nuestra mente tiene por qué afanarse. Tenemos nosotros que estar pensando en lo que vamos a hacer mañana. Si Dios quiere, vendremos a la iglesia. Si Dios quiere, apoyaré el multimedia. Si Dios quiere, estaremos mañana sentados todos aquí. Solo si Dios quiere. No depende de mí, depende de Él. Porque sus pensamientos son mayores que los míos.
No los conozco, no lo sé, no sé qué tiene Él pensado para nosotros mañana. Por lo tanto, tengo yo que seguir pensando. ¿No? Ahora bien, cuando a nosotros llegan pensamientos, porque van a seguir llegando, nosotros somos seres pensantes, pero cuando a nosotros llegan pensamientos contrarios a lo que está en la palabra de Dios, nosotros toditos hemos aprendido que debemos decir. ¿Qué debemos decir? Ay, no lo hemos aprendido. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Lo hemos aprendido, ¿cierto? Es más, yo creo que a toditos nos puede pasar. Que llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pero decir esas palabras no bastan. Y no basta tampoco con que en mis oraciones yo le pida a Dios que controle mis pensamientos, que controle mi mente, que aquiete mi mente, que cambie mi mente, si yo no actúo. Si yo no hago nada por cambiar esos pensamientos, entonces, ¿cómo va a suceder? Las personas que han estado en el alcohol, una persona que ha sido alcohólica, que deja el alcohol, cuando pasa por algún lugar en donde haya alcohol, va a sentir una tentación muy fuerte. ¿Y qué es lo primero que pasa por su mente? ¿Qué podría ser lo primero que pasa por la mente de una persona que fue alcohólica? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Si me tomo una solita. Una solita no me va a hacer daño. Una solita no es nada. Él no pensó si era una caja o era una sola. Pero esos pensamientos llegan a su cabeza. Si esa persona no se aleja inmediatamente de ese lugar, va a caer. Es que va a caer. Porque la mente va a lograr controlar sus acciones. Cuando nosotros tenemos problemas con lo que vemos, con lo que vemos. Muchas de las cosas que nosotros vemos dañan completamente nuestra mente. Lo que vemos en la televisión, lo que vemos en Netflix, lo que vemos por YouTube, daña nuestra mente porque lo que está haciendo es contaminándonos. ¿Qué tengo que hacer? O lo apago o lo quito. Dice la palabra de Dios que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, porque es mejor entrar con un ojo que no entrar. Entonces tenemos que actuar, es necesario. No vayamos a andar todos tuertos de que uno dice a nosotros. O vayan a romper los televisores o los teléfonos, la cosa. Entonces, pero sí es necesario que actuemos. Nosotros no nos podemos quedar sin hacer nada, creyéndonos que somos superpoderosos o que yo puedo controlar lo que hay en mi mente y cómo voy a accionar. Evítalo, haz algo. Eso es como el que ora pidiendo un trabajo pero no sale a buscar trabajo. Entonces, ¿cómo voy a orar yo si después no voy a hacer nada por cambiar eso que está dañando mi mente? Cuando llega a nosotros un proceso de enfermedad, porque nosotros somos de carne, por edad, por situaciones, por accidentes, hay cualquier cantidad de cosas que nos pueden pasar, por como sea. Si yo a esa enfermedad le doy poder en mis pensamientos, esa enfermedad va a acabar conmigo. No quiere decir que si yo estoy enfermo de lo que sea,
yo voy a decir, no, yo con mi mente, o eso se desaparece todo y no voy al médico, o no hago lo que tengo que hacer, o no cuido mi alimentación, o no cambio X, lo que sea que yo tenga que hacer. Si solo me quedo con eso en la mente. ¿Ah? No, bueno, yo no sé. Entonces, fíjense, es necesario primero que nosotros podamos mantener esa mente en paz. Primero, alineadita. Que lo que nosotros, que a lo que nosotros llegue sean pensamientos de bien y no de mal, como los del Señor para nosotros. Pero que nosotros actuemos, que nosotros hagamos lo que nos corresponde, que no nos quedemos solamente en el pensar o en el recordar, ay, sí, yo lo leí. La palabra de Dios dice que yo no haga, pero la carne es débil, como dicen también, ¿no? Somos pecadores, el Señor me va a entender, porque somos así. Es necesario que nuestra mente cambie. Entonces, nos vamos a ir a Efesios 4 y vamos a leer desde el 17, ¿estoy en el 4? Sí. Efesios 4, 17, lo vamos a leer y vamos a ver lo que nos está diciendo. Yo lo estoy leyendo en otra versión, de todas maneras es lo mismo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. Ay, esa mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Estoy en el 18. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aprendamos. Todos los días hay algo nuevo que aprender y más en la palabra del Señor. Siempre hay algo nuevo que aprender. No creamos que porque, ay, yo estoy aquí parada dando un mensaje, ya yo me sé todo esto. No seamos vanidosos y entendamos que nuestra mente es renovada a través también de lo que aprendemos. Dice en el 18, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la lujuria para cometer con avidez toda suerte de impureza. Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no hemos aprendido de un señor que, bueno, bebe en cada esquina, porque una no le va a hacer daño, o de un señor que se dejaba llevar por lo que pensara su mente, por los pensamientos que llegaran a él. Dice el 21, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, o sea, vean bien quién los enseñó, ¿no? Dice aquí, como la verdad está en Jesús. O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido del Señor? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no conocemos a un Jesús que... ¡Ay, Dios! Nosotros no conocemos a un Jesús que se dejaba llevar por sus pensamientos, por sus temores, por sus miedos, que los tuvo, sino que actuaba conforme a la voluntad, no la suya, sino a la voluntad de su Padre. Dice en el 22, que está en Jesús, a que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir, al viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos engañosos. Lo que antes había en nuestra mente, eso tiene que ser renovado. Y la invitación de hoy es a que nosotros renovemos nuestra mente, que saquemos de nuestra mente todo aquello que nos mantiene atados al pasado, que nos hace daño, que nos hace tropezar, que nos hace caer, que nos hace equivocarnos, que hace que se generen en nosotros tristezas, amarguras, rabias, rencores. De eso tenemos nosotros que despojarnos, que se corrompe conforme a los deseos engañosos. Y en el 23, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Es necesario
ser renovados en nuestra mente. Y en el 24, y vestirse del nuevo hombre. El 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice en el 25, por lo cual, dejando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como hablaba antes de ese cuerpo que nosotros necesitamos ser y de la mente comunitaria que nosotros debemos tener. Dice en el 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padeciere necesidad. Voy por el 28. 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Dice el 31, sea quitado de vosotros toda amargura y enojo e ira y clamor y maledicencia y toda clase de maldad. Dice en el 32, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, aún como también Dios los perdonó en Cristo. Amados, les pido que se pongan de pie para que oremos en la unidad del Espíritu Santo, sabiendo que el Señor nos ha pedido, nos ha mandado, nos ha llamado a estar aquí, a renovar nuestra mente, a renovar nuestros pensamientos, a cambiar nuestra vieja forma de vivir. Y no es solamente para que nosotros lo hagamos, es también para que enseñemos a los que vienen detrás de nosotros, a los que están aún por llegar, para que nosotros podamos enseñar el mensaje correcto, para que nosotros podamos ser de testimonio, para que nosotros, la palabra que hemos aprendido, haga vida en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser sanos no solamente de nuestro cuerpo físico, sino que para que nosotros, cada uno de nosotros pueda ser sanos en espíritu, en alma, que nuestras mentes estén alineadas al pensamiento de Dios. Señor, te pido en esta noche, Padre Celestial, que sean derribadas todas las fortalezas que hemos creado en nuestra mente, que sea derribado, Señor, todo lo que no proviene de ti, todo aquello que no te agrada, que todo aquel pensamiento que llegue a nosotros sea realmente llevado a la cautividad en Cristo Jesús, para que nuestra mente pueda hacernos ser los hombres y mujeres que tú necesitas que seamos para enseñar, para ayudar, para acompañar a esta grey. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque reconocemos tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que en esta tarde se han roto cadenas que tenían oprimidos a muchos de nosotros acá. Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro entendimiento. Cambia, Señor, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, para que podamos actuar siempre según tu voluntad. Padre Celestial, que no hagamos las cosas a nuestra manera, sino a la tuya. Que los pensamientos que lleguen a nosotros sean siempre pensamientos de bien y no de mal como los tuyos. Que seas tú guiando nuestros pasos, Señor. Que seas tú dándonos a cada uno de nosotros discernimiento. No solamente para entender las cosas del mundo, Señor, sino también para entender lo espiritual, lo que nosotros necesitamos trabajar. Cada uno de los que está hoy aquí, Señor, tiene sus propias cadenas, tiene sus propias ataduras. Sé tú, Padre Celestial, en esta tarde derribándolas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándoles a cada uno de los que están hoy aquí convencimiento de pecado, Señor, para arrepentimiento, para cambio, Señor. Necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos renovar, Señor,
nuestras ideas, nuestros pensamientos. Que podamos, Señor, ser cada día más como tú y menos como nosotros. Limpia, Señor, nuestra mente. Limpia, Padre Celestial, esos recuerdos que nos traen dolor, que nos traen sufrimiento. Que podamos, Señor, verlos como parte de nuestros aprendizajes, pero que ya no nos mantengan atados, Señor, a lo que antes sentimos con cada uno de ellos. Padre Celestial, te pedimos que tu palabra quede tatuada en nuestros corazones, que quede sellada en nuestra mente, que así como tú la escribiste, Padre Celestial, para que quedara en nuestra mente, así sea, Padre amado. Que seas tú en cada momento, Señor, derribando, rompiendo, quitando todo aquello que hace que nuestra mente no funcione de acuerdo con tus principios y tus preceptos. Padre Celestial, te pido, Señor, que cada vez que llegue a nosotros un pensamiento contrario al tuyo, nos des la fuerza para enfrentarlo. Porque la batalla más grande que estamos viviendo cada uno de nosotros se encuentra en nuestra mente, Señor. Pero en tu nombre, Padre Celestial, somos más que vencedores. A ti, Señor, te debemos cada una de nuestras victorias, incluso las que ocurren en nuestra mente. Padre Celestial, que en este día nos vayamos a nuestras casas conscientes de eso que hay en nuestra mente, que afecta a nuestros corazones, que afecta a nuestra alma, que afecta a nuestro espíritu, y que podamos, Señor, trabajar en ellos para ser esos obreros fieles, Señor, que tú necesitas que seamos. Sánanos, Señor, a cada uno de nosotros para poder nosotros llevar sanidad. Limpia, Señor, nuestros pensamientos para que podamos ayudar a aquellos que también necesitan limpiar sus pensamientos. Derriba nuestra fortaleza, Señor, para nosotros poder también acompañar a derribar fortalezas a quien lo necesita. Señor, te pedimos, Padre amado, que con todo el amor que tú tienes por esta iglesia, derrames sanidad y paz en la vida de nuestros pastores. Padre amado, te pedimos, unánimes en un mismo espíritu, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llegue a los corazones de los pastores Serna y asimismo a todo su pueblo, Señor, a todo su pueblo de Cristo hoy. Padre Celestial, que tu palabra se extienda hacia toda nuestra familia, que lo que hoy hemos nosotros aprendido no se quede en nosotros nada más, sino que podamos compartirlo y multiplicarlo. Gracias, Padre amado, te doy por la vida de cada uno de los hermanos que está hoy aquí. Tú tienes un propósito especial con cada uno de ellos, Padre Celestial, así como lo tienes conmigo. Gózate, Señor, en la vida de cada uno de ellos, y que seas tú y tu santo nombre glorificándote. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.